Entonces, hermanos, estamos en el tema de la justificación que tiene que ver exactamente con la muerte de Cristo. Si Cristo no hubiera venido a morir, nosotros no tuviéramos salvación. Él tuvo que venir a pagar nuestras culpas, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y así nos justificó con su muerte. Porque Él fue a la cruz por nosotros y nosotros quedamos prácticamente justos porque Él pagó nuestras deudas en la cruz. Pero es importante saber qué sigue después de eso, porque eso es lo malo entonces, que la gente dice: Cristo ya murió por nosotros, sí, pero la palabra enseña que hay que aceptarlo y creerlo y hacer todo lo que Él ha mandado en su palabra. Eso es lo que muchas veces no se sabe. Y estamos, hermanos, estudiando en este capítulo 11 del tema, ¿verdad? La justificación del hombre. Y vamos a leer, hermanos, allá en el libro de Romanos. Amén. Ahí lo tenemos en la pantalla. Póngase de pie y lo leemos, hermanos. Por hoy lo vamos a leer en la pantalla. Es un texto que es el texto que tenemos, ¿verdad?, en esta serie sobre el tema de la justificación. Romanos 6, 22 dice así. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oramos. Padre, gracias te damos, bendito Señor, porque nos permite, Señor, poder entrar en este tema hoy. Padre, gracias porque nos has dado entendimiento para poder tomar en cuenta, Señor, tu palabra y estudiarla, Padre. Seguramente tu Espíritu Santo nos ha inquietado a hacer esto. No es nuestra capacidad ni nuestra inteligencia humana. Es porque tú nos has inquietado a conocerte más y toda tu obra que has hecho por medio de tu Hijo Jesús. Gracias te damos por esa obra que hiciste. Ayúdanos a aceptarlo y entenderlo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Dijimos entonces, hermanos, que todo el tema de la justificación ya lo explicamos. Y llegamos en el punto de que recibimos la justificación. Ya hemos sido libertados. La palabra libertados del pecado significa ser justificado, significa salvación. Y somos hechos que siervos de Dios, siervos de Dios, servidores de Dios. Amén. Dice: tenéis entonces, dice, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿verdad? Estos tres pasos que el Señor quiso que se realice en la vida del hombre es eso, ¿verdad? Él viene y nos salva, y todo el tiempo que nos permita vivir Dios en la tierra lo usaremos para santificarnos, para que al final seamos glorificados, obtengamos la vida eterna y fin, ¿verdad? Es todo lo que vale la vida. Si la vida tiene un significado, hermanos, este es el significado. Si la vida tiene un chiste, como dicen, este es el chiste de la vida. Si alguien no conoció a Cristo y vino a este mundo, no vino a hacer nada, vino solamente para perderse. Como dice Salomón, es mejor un abortivo que uno que haya venido a este mundo, que haya comido y bebido y hecho todo, tener hijos y todo, y se vaya al infierno. No sirvió para nada haber venido al mundo. Pero nuestra obra, la obra de Cristo ya fue hecha entonces, hermanos, en la cruz, y ya somos justificados. Los que hemos creído en Cristo ya sabemos que lo tenemos la vida eterna, hermanos, porque el Señor promete vida eterna cuando te salva.
no dice a ver si es que te lo doy. Él dice: vosotros tenéis vida eterna en Cristo. Es ahora. Ya ha sido asegurado por el Señor. De tal modo que el Señor espera de que correspondamos a esa gracia, porque no nos los cobró, ni nos los piensa cobrar, pero Él quiere que seamos agradecidos. Pero no solamente eso, no solamente por agradecimiento hemos de vivir sirviendo a Dios, sino que uno de los temas es la santificación. Y eso viene, la santificación, dijimos, ¿verdad?, en la clase pasada, porque hay algo importante. Dice acá: la santificación es necesaria para nuestra regeneración. Ahí entonces tenemos que entender que no simplemente tenemos que servir a Dios y ser transformados porque hay que darle gracias, sino porque nuestra vida pasada es terrible. Debe haber entonces una regeneración, y la santificación es lo que hace, ¿verdad? Vimos acá en el libro, ¿verdad?, de Tito, perdón, creo que sí es Tito, ¿verdad? Y dice acá en el capítulo 3 al 8, pero el verso 3 dice así: porque nosotros también, dice acá Pablo a Tito, dice: éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué terrible era nuestra condición. Por esa razón, entonces, lo que sigue cuando el Señor ha llegado a nuestra vida no es celebrar Viernes Santo, no es ir a oír las 7 palabras cada año en la iglesia, no es eso. Lo que Dios espera de nosotros es una transformación, una renovación. ¿Por qué? Porque somos, hermanos, un objeto echado a perder. Entonces el Señor nos declara justos y santos, pero en la vida práctica hay que obrar, y hay que dejar que obre Dios por medio de la santidad para regenerar, sí, para reparar, ¿cómo pudiéramos decirlo? Porque nuestra vida estaba muy echada a perder. Nuestra mente está atrofiada, nuestras costumbres, sí, nuestras malas formas de vivir. No aplicábamos la ley de Dios en nuestro matrimonio, no vivíamos conforme, no teníamos un matrimonio conforme a Dios, no teníamos el cuidado de nuestros hijos conforme a Dios. El Señor dice: instruye al niño en su camino, pero no lo hicimos muchos de nosotros porque no caminábamos conforme a Dios. Y hoy nuestros hijos, algunos están perdidos. Estábamos muy mal, como padres, como madres, como esposa, como hijos, como ciudadanos. Pegamos al policía, nos escapábamos de la justicia, robábamos agua potable, robábamos electricidad, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hacen los impíos? Y vivíamos así. Entonces estamos muy mal amañados, como dicen, de tal modo que el Espíritu Santo tiene que ir reparando eso cada día, y a eso le llamamos la justificación. Entonces la justificación, la santificación, perdón, es necesaria para nuestra regeneración. Tenemos como fruto la santificación, a eso vamos. Y no solamente es algo opcional, sino es algo necesario. Y fíjense cómo lo dice el texto, porque el completo del texto que ya leímos de Tito, no lo terminamos de ver la semana pasada, es el verso 8. El mismo texto que empezamos leyendo, terminamos aquí en este verso 8, y dice aquí: palabra fiel es esta, ¿sí?
Dice Tito, éramos nosotros así, 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 pero Dios nos ha dado a su Espíritu Santo, dice Pablo a Tito, para regenerarnos, para cambiar nuestra vida, para que tengamos una vida diferente. Palabra fiel es esta, dice Pablo a Tito, y en estas cosas quiero que insistas, hermano. Por eso aquí en la iglesia, tal vez hay personas que llegan a cansarse de mí, amén, a cansarse de que este pastor todo el tiempo nos está diciendo que hay que hacer esto, que hay que obrar, que hay que poner en práctica lo que dice la palabra. Pero es que así es. Y Pablo le dice a Tito, en esto insiste, dice acá, con firmeza. En esto insiste, ¿en qué? En hablar sobre la santificación. Que la santificación tiene que ver con el buen comportamiento como varones, como damas, como hijos. Tenemos que vivir, comportarnos diferente. La santificación viene a hacer esto, y en esto hay que insistir con firmeza. Que nadie te diga, ay hermano, exageras mucho, es mucho lo que piden, que vamos a hacer así, que vamos a hacer allá. Bueno, el que no quiera una vida santa y no quiera obedecer a Dios, no lo haga. Y por eso a veces la gente piensa, hermanos, por textos como este, que deja a la deriva un poquito, como que si tú quieres lo haces o no, porque vea lo que dice acá, para que los que creen en Dios, dice acá, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, dice, para que los que creen en Dios, que somos nosotros que creemos en Cristo, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Suena como si ahí está, si quieres hazlo, si lo haces está bien, si no lo haces pues ni modos, no. Pero es cierto, la salvación no se pierde por eso, según la Biblia, porque lo vamos a confirmar con la Biblia, con la palabra de Dios. Por eso, cuanto más podamos santificarnos, hermanos, no hay límite. Algunas personas en la iglesia, hermanos, procuran hacer las cosas para Dios, otras se esmeran más, otras se esfuerzan más, y así lo vemos, es la realidad de la iglesia. En la iglesia no todos están, hermanos, en la misma estatura. Qué bueno si todos estuviéramos así, ¿verdad? Pero no todos. Hay quienes no van a sacrificar mucho por Dios, por las cosas de Dios, y otros que sí. Pero el punto acá, en cuestión de la santificación, como ya lo dijimos, la vida de santificación es una vida gradual que se va realizando cada día. Hay personas que inician tratando de obedecer a Dios, pero le ponen un límite a hacer las cosas para Dios. No los vamos a obligar, no vamos a disciplinarlos porque no vienen a apoyar o porque no se esfuerzan en orar, no se esfuerzan en leer, pero la vida les va a enseñar, porque Dios es bueno y dice su palabra que a los que toma como hijos los disciplina. ¿Cómo aprendimos nosotros a orar más, hermano? No solamente leyendo. Yo aprendí a orar más porque en algún momento yo pensaba que orando como yo lo hacía era suficiente, pero ¿sabe? Dios me enseñó a orar, porque hubo un momento cuando Dios me pasó por una prueba difícil y me enseñó que si yo no oro, hermano, no voy a salir de ese problema y voy a morir así. Y entonces empecé a orar más y fui creciendo, hermano. Nadie te va a empujar ni te va a obligar, pero Dios va a tratar contigo. Y por eso, hermanos, hay personas que crecerán con golpes, es decir, con experiencias, hasta que le pasó algo.
¿Por qué el hermano mejoró? Porque algo le sucedió, se enfermó, iba a morir, y cuando se levanta de esa enfermedad es un hombre diferente. Pero todavía a veces así es un poquito terco, un poquito limitado, porque así somos, hermano. A veces prometemos a Dios cuando estamos en una cama enfermos: Señor, si me levanto voy a servirte, voy a ir donde tú quieras, cuando tú me mandes nunca te voy a decir no. Pero una vez que nos levantamos, ya no puedo, hermano, no sé, busca a otro, dile a aquel, es que yo no aprendimos. Y muchas veces tiene que venir otro pequeño cintarazo fuerte, y hasta que ya casi perdemos la vida, o perdemos un pie, o perdemos una mano, o perdemos un ojo, o perdemos la vista. Y entonces, ahora sí, ¿verdad? Aunque ciego, hermano, cuando quieras ir a la visita, ven a buscarme. No veo, pero puedo hablar de la palabra. Hoy sí, a cualquier hora. Porque si viéramos, no vamos a ir. ¿Sabe qué vamos a ir a hacer? A buscar dinero, a buscar trabajo, a hacer algo que nos conviene a nuestra carne. Muchas veces Dios tiene que ir, hermano, tratando por escala, ¿verdad? Vamos subiendo en los peldaños poco a poco. Y el pastor aquí tiene que insistir, insiste con firmeza en esto. Siempre predica lo mismo. La gente lo va a entender. Si no te entiende con palabras, algo va a hacer Dios, y van a entender que lo que tú les dices es verdad y es así, y que les va a servir, porque estas cosas son buenas y útiles. ¿A quién? A ellos. Más que tú estés pensando, hermano, que Dios te está pidiendo algo, que tú le estás dando demasiado a Dios. No, mi hermano, todo lo que tú haces es por tu bien. Todo lo que tú le das a Dios es para ti. A ti te va a servir. El bien va a ser para ti. Cuanto más te humillas, cuanto más te entregas, cuanto más haces su voluntad, mejor te va a ir. Tú vas a disfrutar, tú te vas a deleitar en Jehová, haciendo su voluntad, gozándose de su presencia y de sus bendiciones que nunca faltarán a los que les aman. Por eso dice esta palabra así, como diciendo: si quieren lo hacen, pero te aseguro que los que lo hagan les va a ir bien. Es bueno para ellos, es útil y es bueno para ellos. Insísteles, porque es algo bueno. No crean que el pastor gana porque ustedes hagan las cosas bien. Y eso le está diciendo Pablo a Tito. Que no crean que te están haciendo un favor a ti al venir, al apoyar, al estar en la casa de Dios, al obedecer. Porque realmente cuando ellos se ocupen en estas cosas, en la santidad, en la vida santa de obediencia, para ellos va a ser muy bueno. Se darán cuenta de que no es dar, no es perder nada cuando uno se entrega a Dios y entrega su vida a Cristo y muchas cosas más. Es ganancia. Amén. Es ganancia para aquellos que lo hacen. Y por eso Pablo aconseja que esto es importante. Entonces, hermano, la vida de santificación, primeramente, es una cosa que, hermanos, es bueno para los que lo practican. Que no nos convirtamos a Cristo y nos quedemos estancados. Porque vamos a ser cristianos amargados si realmente somos cristianos. Salvos, sí somos salvos, pero somos cristianos amargados porque vemos que todo nos sale mal. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no está de acuerdo como estás viviendo. Pero el cristiano que busca a Dios, aún en sus pruebas, hermano, tiene confianza, no se amarga, porque sabe que ese momento difícil pasará y que ese momento difícil Dios tiene el control, no se amarga. Pero el cristiano que no hace la voluntad de Dios se desespera, se enferma con los problemas. Por eso hay muchas enfermedades en los cristianos, mi hermano. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pero cuando no hay
hermano, esa vida de comunión con Dios, de santificación, hermano, estamos vulnerables a los ataques del diablo. Se arma un problema en tu casa y terminas con diabetes, terminas con la presión alta, o te mueres o te quedas con la mitad de tu cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque, hermano, no queremos obedecer a Dios. Y todo eso es parte de las consecuencias que, hermano, amén, siempre giran en este mundo. Claro, estamos en un mundo, no estamos en el cielo. Nos hemos de accidentar, nos hemos de enfermar, y nos van a pasar muchas cosas que Dios usa también como medios para que entendamos que Él nos está llamando. Entonces es bueno y útil para los hombres. Cuando dice aquí para los hombres, suena como que no para los cristianos, sino para toda persona. En realidad lo que quiere decir es que esta vida de santidad trae, hermanos, produce bienestar material también. Produce bienestar en nuestra propia vida. No es que solamente estamos ganando el cielo, sino que vamos a poder ver días buenos, vamos a poder ver más días tranquilos que en problemas. ¿Y a quién quiere vivir con puros problemas todos los días? Los cristianos tienen muchos problemas. Dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las libra Jehová. Así que los cristianos vivimos siempre de victoria en victoria. Todos los días tenemos problemas, pero terminamos victoriosos, celebrando, dando gracias a Dios, viendo la gloria de Dios después de un problema, hermano, en una necesidad. Pero ¿qué es lo que produce ese constante mover de Dios en la vida del creyente? La vida de santificación. Esa vida de santificación. Y ya dijimos, la vida de santificación no es la que se hace en el Viernes Santo, que no se come carne y se visten de blanco y no toca nada porque no quieren contaminarse. Ese no es, es simplemente es una fachada. Pero la santificación es que dejes de odiar, es que ayudes a tu hermano, es que ames a tu hermano, es que sirvas al Señor, prediques la palabra, dejes tu pecado, ¿verdad? Dejes lo malo, dejes hacer daño a todos, hablar mal del hermano, chismear, etcétera. Eso es la vida santa. La vida santa tiene que ver con apartarnos de lo que ya dijo acá en Tito, que éramos antes aborrecibles y aborreciéndonos, que éramos antes llenos de malicia, en deleites diversos. Todo eso hay que dejarlo. Y eso es el fruto de haberte convertido, dice acá el apóstol Pablo. Después que Dios nos libertó y nos dio salvación, tenemos por vuestro fruto, que eso es lo que sigue, la santificación. Una vida de trabajo para santificarnos. Y ya dijimos, eso no es ganar la salvación. No estás ganando tu salvación ya está segura. Pero la vida santa es buena. ¿Por qué? Porque tiene que regenerarte. Tienes que cambiar tu carácter, pero no cambia fácil, hermano. Hay gente, hermano, que es muy, ¿cómo se le llama esto? Tiene un mal carácter, una forma muy, un mal carácter, se le dice, ¿verdad? Una persona que nunca contesta bien a nadie. Muy así, muy duro, muy rudo con cualquier cosa. Y algunos piensan, es mi carácter, de por sí es que yo así. No, Dios nos manda, hermanos, a quitar ese carácter. Pero ¿cómo va a quitarse? Eso no se quita nada más al otro día. Dios va a moldear eso. La vida santa nos va a ir quitando esa manera de áspera de corresponder a todo. Y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en el mundo éramos así, ¿verdad? Hay gente que conocemos que, como decimos acá, es mal hablado. Cualquiera cosa que le digas, te contesta de una forma retobada, de una forma, ¿verdad?, burlesca, de una forma, no sé, siempre no contestan con consideración ni con amor, nada. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, necesitamos cambiar todo eso. Entonces tiene que haber una renovación, ¿verdad? Tiene que haber entonces
amén, una regeneración. Regenerar todo lo que está mal en nuestra vida, para vivir en este mundo, no sé, 20 años más, 40 años más como cristianos. Necesitamos corregir nuestra manera de andar y de hablar. Dios espera eso. Por eso entonces insiste en estas cosas con firmeza. Los cristianos deben saber que esta es la tarea del creyente ahora, para que los que creen en Dios, que son los cristianos, que son los que se han convertido a Cristo, que creen que son salvos por la cruz, que hoy se está conmemorando en todo el mundo. Aquellos que creen en el Viernes Santo como día santo porque murió Cristo, que se ocupen en cosas buenas, que se ocupen en buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si alguien no se ocupa en transformar su vida, de nada le sirve ir a la iglesia, de nada le sirve irse al Viernes Santo y que todos los días de la Semana Santa esté en el templo. De nada le sirve que cada año repita esa práctica. ¿Qué le ha dado a la gente esa práctica, hermano? ¿En qué han cambiado los que están devotos a esa Semana Santa? ¿En qué han cambiado? La mayoría no han cambiado de nada. No han cambiado de nada. Pero Dios quiere que nos ocupemos en buenas obras. Es el resultado entonces de la salvación, de la justificación. Dice acá, como fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Entonces dice acá, la regeneración, hermanos, es la renovación, es renovarnos, despojarnos del pasado. Despojarnos del pasado. Tenemos un pasado, hermanos, que nos persigue. Tenemos un pasado que la gente conoce. La gente nos conoce, hermano. Y hoy nos tienen que conocer como cristianos. Por eso no es fácil convertirse y quedarse en un pueblo, porque la gente te conoce, ¿verdad? Siempre dicen, ese que ves allá, si me robaba, me robó y pegó a mi hijo. Ese que ves allá tomaba, se drogaba, etcétera, ¿no? Sí. Es importante entonces demostrar de que Cristo vino a hacer algo en nuestra vida. Esa gente nos conoce como éramos de hablar con insultos, groserías. Entonces la gente tiene que ver un cambio, y ese cambio lo hace la santificación, el temor a Dios. Tu palabra ya no es así. Tus malas palabras los dejas, tus malas acciones los dejas. ¿Sí? Los que no tienen a Cristo se sientan con los varones, ¿verdad?, en el parque, y a ver qué pasen las muchachas y las señoras, y ahí van sus ojos allá, y todos van así como gatitos viendo a algún ratón, ¿verdad? Pero el cristiano ya no puede ir a sentarse allá y hacer lo mismo, hermano. El cristiano tiene que cuidar sus ojos de eso. No podemos estar allá siempre ahora haciendo lo mismo. Hay que dar testimonio, y la gente te va a observar. Va a ver que si de verdad cambió esta persona, o siempre es morboso como siempre lo hacía antes, porque nos conocen. En un pueblo pequeño la gente te conoce quién eres, y si veniste a Cristo, entonces verán si hay un cambio. Entonces es necesario la regeneración, la renovación, despojarnos del pasado, ¿verdad? Eso dice Efesios 4:22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado o enviciado, ¿verdad? Es un vicio. Los que tienen el vicio de mirar a las mujeres, aunque ya se convirtieron, de repente pasa alguien y se acuerda que es cristiano. Ahora, no, ya no debo estar viendo estas cosas. Pero tenemos, como que dicen, ¿verdad?, la costumbre, el tic, como dicen acá. Estamos enviciados, que, hermano, así como la droga, el alcohol, no es fácil de dejar. Cualquier vicio que tenga que ver con pecado, y ahí como que nos turba un poco eso.
Pero dice acá, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque antes creíamos, hermano, que hacer eso, ¿verdad?, nos puede satisfacer más. Cuando un hombre empieza a ver a otra mujer, está atentando contra él mismo y su matrimonio. Está atentando contra sus propios hijos. Engañoso es que piense que se está deleitando y lo está disfrutando. Lo que está haciendo va a matar a sus hijos, va a destruir su matrimonio, y más tarde va a ver las consecuencias de haber vivido en un adulterio. Pero es engañoso, dice acá. Los deseos, ¿verdad?, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pensar que quitarle un poco de dinero a un pobre, a tu trabajador, te vas a hacer rico, es engañoso. Nadie va a quedar rico por robarle a un pobre, porque Dios te lo ha de demandar y te lo ha de quitar, y posiblemente quedes peor que aquel pobre. Es engañoso porque uno piensa que puede hacer todo eso y escapar de la mano de Dios. No. Más tarde hay muchos políticos, ¿verdad?, que hoy están en la cárcel y se están dando cuenta que la vida no era así, de que lo disfrutaron mucho, robaron al pueblo, hicieron lo que sea, pero algunos por alguna razón no pudieron escapar y están pudriéndose en una cárcel. No fue bueno, dirán, pero en un momento pensaron que pueden hacer y deshacer. Y mucha gente es engañado por los deseos, porque pensando que saciar esos deseos es lo máximo, pero no es lo todo en la vida. Y hay que limpiarnos de todo esto, hermanos. El Señor dice que necesitamos despojarnos, ¿verdad?, del viejo hombre. El viejo hombre es aquel que traemos desde que nacimos. Desde que nacimos traíamos a un hombre perdido, un hombre en el pecado, acostumbrado, criado inclusive, ¿verdad?, por nuestros propios padres que no conocían a Dios, nos enseñaron caminos malos. Y cuánta gente no deja su religión o su forma de vivir porque dice: mi papá así era, porque mi papá fue por ese camino y yo no voy a cambiar mi forma de ser, así voy a morir también como él. Cuánta gente es engañoso el camino y va por ese camino. Entonces el apóstol dice: hay que morir, hay que despojarnos de ese viejo hombre. Por eso la santificación es importante. Dice acá, verso 24, dice: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestíos, dice acá, una cosa es que tú te despojes de lo malo y otra cosa es que tú te vistas de lo bueno. Es decir, hay gente que dice: ya no voy a pecar, ya no voy a hacer lo malo, ya no voy a seguir esa vida, pero no hacen nada en el camino de Dios. Es decir, no solamente hay que apartarnos de lo malo, sino hay que abrazar lo bueno. Hay que hacer lo correcto. Hay que manifestar una transformación. Y eso tiene que ver con esto. Y por eso dice acá: hay que despojarnos, sí, dejar lo malo, pero hay que vestirse. Y vestirnos acá significa santificación. Empezar a hablar de Dios, empezar a orar, empezar a obrar, a hacer lo correcto. No solamente hay que dejar de hacer lo malo, hay que hacer lo bueno, dice el texto. Entonces hay dos cosas que es importante que la santidad hará en nuestra vida cuando se entiende. Pero la gente solo habla de salvación, la gente solo habla de justificación. Todos le dan gracias a Dios porque Dios murió por ellos, pero nadie se hace responsable de vivir una vida de santidad. Entonces, lamentablemente hoy en día hay iglesias que
que van contra eso, hermano, y diciendo, ¿verdad? No, ya somos salvos, no hay que hacer nada, acuéstate a dormir, que Cristo murió. ¿No? Eso es un error. Es un error. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Que cada Viernes Santo no faltes, y también Navidad, al culto, pero el resto del tiempo la gente entonces vive. O sea, ¿cómo sabemos que eso es lo que entienden? Porque lo vemos. ¿Cómo sabemos que esa gente eso es lo que entienden? Porque así viven. Porque si entendieran esto, vivirían diferente. Pero la gente, hermano, hay mucha gente que, como seriamente lo decimos, no van ni al templo y ni a la iglesia católica, sino en Viernes Santo y en Navidad. Y el resto del tiempo viven su vida como si no fueran nada de Dios. Eso es lo triste y lamentable de no entender qué es la salvación y qué pide Dios en cuanto, ¿verdad?, a una vida que se ha entregado a Cristo, una vida que ha sido librado de la condenación. Esto es lo que el Señor quiere que entendamos. Esto es lo que Dios quiere que el mundo reconozca y entienda. Pero lamentablemente se ha perdido y el mundo se pierde cada día. Y cada día es menos responsable hoy el mundo, hermano. La gente y aún la iglesia. Por eso la última iglesia que pertenece a nuestro tiempo se llama la iglesia de la Odisea, entre las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Esa iglesia de la Odisea, esa iglesia tibia, esa iglesia fría, esa iglesia que no deja entrar a Cristo dentro de ellos. Por eso el texto allá termina diciendo en el capítulo 3, cuando habla de esa iglesia, dice: estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No está hablando de una conversión de una persona, sino el texto en realidad está hablando de una iglesia que no le interesa lo que Cristo pide, solo le interesa lo que Cristo hizo. Si Él murió por nosotros, lo aplaudimos, celebramos el Viernes Santo y Navidad, porque Él dio su vida por nosotros, pero no queremos que nos gobierne. Y cuando Él dice: déjeme entrar, yo estoy a la puerta, nadie abre, nadie sabe nada, nadie quiere que lo gobiernen por Dios. Entonces la santificación es una manera de convivir con Dios. Cristo vino y nos salvó, pero Él quiere quedarse con nosotros. Mandó a su Espíritu para convivir con nosotros. Ahora vas a hablar de mí, ahora vas a hablar como yo hablo, ahora vas a querer lo que yo quiero, ahora vas a buscar mis deseos, ahora te vas a meter en una comunión con Él íntimamente, que es lo que hace una vida santa, una vida verdaderamente santa. No una relación por medio de costumbres, que eso es lo que vemos hoy, hermano. El mundo tiene una relación con Cristo de una manera de costumbre y no de una manera personal. Y por eso dice acá, ¿verdad? Y dice el texto acá, 1:4, según dice, nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es la razón? Es decir, ¿por qué pide Dios la santidad después de convertirse a Él? Porque ese fue el plan. No lo planeó Dios ahora, Él lo visualizó antes que formara el mundo. ¿Qué dice acá? Según nos escogió en Él, dice acá, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
no es una opción como muchos piensan. No es si quiero vivo una vida santa, sino total yo soy salvo. No. Ese es el proyecto de Dios. Ese es el fin de por qué murió Jesús y por qué planeó todo lo que es la humanidad. El mundo, hermano, puede existir Dios sin que exista el mundo. Dios ha existido siempre y el mundo no existía. Dios puede seguir siendo Dios estando solo. Amén. Como Dios puede. ¿Para qué nos hizo entonces? Para que seamos como Él, para que seamos santos, y que no podemos ser santos solos. Por eso dice acá, nos escogió en Cristo, en Él. Esa palabra Él se refiere a Cristo. ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. Antes que Él creara el mundo, Él sabía que iba a crear un mundo, y en ese mundo iba a poner a un hombre, y ese hombre a quien Él iba a poner en ese mundo solamente lo pondrá con el fin de que se pruebe su santidad, que se pruebe el poder de Dios. Enviaría su Espíritu Santo para que pruebe que existe para el hombre una vida diferente. El hombre sin Cristo no puede cambiar jamás, pero el hombre en Cristo y con su Espíritu Santo puede cambiar. Y Dios lo está probando hoy, y Dios lo está comprobando a la vida de los hombres. Por eso hasta el día de hoy hay hombres como Elías, hombres como Moisés, que cuando dice la palabra Jesús estaba en esta tierra, dice la Biblia que Él se transfiguró. Y aquel día estaba, hermanos, amén, en ese monte estaba Pedro y estaba Juan. Hubo testigos. Por eso Pedro dice: nosotros les estamos hablando de un Cristo y de la venida de Cristo, no como una fábula, como un cuento, un pensamiento. Lo vimos, dice. Les anunciamos la vida eterna porque pudimos ver a Moisés que está muerto, a Elías que está muerto en el monte de la transfiguración. El fin de la vida eterna existe realmente. Cristo lo demostró estando Él allí vivo, presente con Moisés, con Elías, que habían pasado cientos de años de haber muerto. Amado hermano, esa es la culminación, ese es el fin de que tú existas en realidad. Por eso el texto, ¿verdad?, que leímos, ¿verdad?, aquí en Romanos, que ya leímos, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, que es el pecado, hermano, se entremetió en el plan de Dios, se metió y causó este daño, pero ahora ya nos libertó. ¿Y qué vamos a hacer? Seguirle a Él. Dice acá: y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No hay otra razón para venir a este mundo, hermano. El fin de Dios era que tú vinieras a este mundo. Ya te dio unos años de vida, gloria a Dios, pero sabes, Él te está esperando en casa. Él te está esperando en los cielos con su Hijo, hermano. No tiene otro fin el Señor. No nos mandó a hacer riqueza en la tierra. No nos mandó, hermanos, a deleitarnos con el mundo. Nos mandó a buscar una vida santa para estar con Él para siempre. Y esa es la meta de Dios, y ese es el fin con la cual nos hizo. Por eso Efesios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, hermano, delante de Él. Entonces la santidad es algo que realmente tiene que ver con todo cristiano, con toda persona que se convierte de verdad, que cree en Cristo, y toda persona que es salvo, sobre todo. Alguien que realmente es salvo, hermano, este va a ser su camino. Este es el camino de Dios. No hay otro camino. Es la santidad. Es una renovación. Es un cambio que tiene que venir. No va a venir, hermano, como arte de magia. No de repente despiertas un día después de que te oraron por el pastor y ahora cambiaste. No, la palabra misma dice que esto es un proceso
de cada día. De modo que si fallas hoy, pídele perdón a Dios y sigue intentando vivir una vida de santidad, porque el Señor para eso envió a su Hijo, para que nosotros estemos buscando, y como dice acá, que puedan, ¿verdad?, los creyentes, dice aquí, procuren. Oiga la palabra acá, la palabra procuren está diciendo, hermano, amén, que la santidad no tiene límites. Pero no debemos acostumbrarnos a vivir sin buscar la santidad, sino más bien hay que procurarlo. No importa en qué nivel estés de la vida santa, procura todavía ser más santo. No importa cuánto crees tú que te has santificado y que buscas a Dios, todavía te falta. Mientras estás en este mundo, no termina tu santificación. El día que Cristo venga y nos lleve, entonces se acabará, ¿verdad?, esa lucha de buscar la santidad. Mientras hay que procurar, hay que estar procurando esto. ¿Por qué? Porque esto es bueno y es útil, hermano, para una vida de un creyente verdadero. Así que el Señor nos invita para que nosotros hagamos y procuremos, hermanos, la vida santa. ¿Por qué? Porque hay que despojarnos y hay que vestirnos, hermanos, de una nueva vida que Dios ha preparado por medio de su palabra, por medio de su Espíritu y por medio de su iglesia que hoy está aquí. ¿A cuánto alaban el nombre de Cristo? Denle un aplauso fuerte al Señor entonces. Aleluya. Esa obra lo empezó en la cruz, lo hizo en la cruz, y ahí empezó todo para que tú y yo, hermanos, podamos continuar. Por eso Él dice: toma tu cruz y sígueme. Él empezó la carrera y ahora nosotros seguimos atrás de Él, cada uno de nosotros llevando, hermano, nuestra cruz. Póngase de pie en esta noche y oramos al Señor. Dele gracias a Dios, porque, amado hermano, no está conociendo una tradición aquí, está conociendo a un Cristo vivo, a un Cristo que salva, a un Cristo que cambia y un Cristo que viene por su pueblo. Alabe el nombre del Señor. Oramos al Señor.